Hola amigos, en Poema Diario vamos a leer un poema de Ricardo Jaimes Freire. Este poeta boliviano nació en Tacna el 12 de mayo de 1866 y murió en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1933, con 67 años. Es un poeta, escritor, historiador y diplomático boliviano, naturalizado desde 1916, argentino. Es considerado uno de los referentes del modernismo latinoamericano. Lo vemos nacido en Tacna, Perú, hijo de Julio Lucas Jaimes y Carolina Freire, ambos provenientes de familias relacionadas con la literatura en Bolivia. Su padre fue periodista y escritor potosino, de Potosí. Su seudónimo era Brocha Gorda. Fue autor de abundantes tradiciones bolivianas a la manera de Ricardo Palma, de quien fuera amigo. Su madre pertenecía a una importante familia tacneña ligada al periodismo y a la imprenta. Fue directora de una revista femenina y escritora oriunda de Tacna. Jaimes Freire nació en Tacna durante la estancia de su padre en esa ciudad como cónsul de Bolivia. Allí vivió la primera etapa de su vida. Esta ciudad estaba en esos tiempos bajo ocupación chilena por el conflicto, la guerra entre Perú, Bolivia y Chile. En 1886, a sus 20 años, tras el traslado de la familia a la ciudad de Sucre, en Bolivia, conoció a Felicidad Soruco, con quien se casó y tuvo 3 hijos. Miembro del movimiento modernista, fundó durante 1894 en Buenos Aires, junto a su amigo Rubén Darío, que estaba allí trabajando en el diario La Nación desde 1893, fundaron la Revista de América, de corta duración, pero un referente literario continental por el manifiesto modernista que publicaron ambos, que dice así: trabajar por el brillo de la lengua española en América y, al par que por el tesoro de sus riquezas antiguas, por el engrandecimiento de esas mismas riquezas, en vocabulario, rítmica, plasticidad y matiz, servir a la aristocracia intelectual de las repúblicas de lengua española. Así se conformó el modernismo en los numerosos países gracias a estos precursores de este movimiento literario tan renovador. Su estancia en la ciudad de Buenos Aires le permitió también cultivar la amistad de Leopoldo Lugones, quizá se podría decir la tercera punta de esa pirámide, de ese triángulo que forman Ricardo Jaimes Freire, Rubén Darío y Leopoldo Lugones en esos tiempos en Buenos Aires. Colaboró con publicaciones y entre 1896 y 1899 cumple funciones diplomáticas en Brasil, durante el cual escribe su primer libro de poesía, Castalia Bárbara, 1899. Entre 1901 y 1921, 20 años, vivió en Tucumán, la provincia mediterránea de Argentina, camino a Bolivia, a mitad de camino se podría decir entre Buenos Aires y Bolivia. Allí se desempeñó como docente y periodista. Impartió cursos de psicología y literatura perceptiva, lógica e historia de la literatura española
en el Colegio Nacional de Tucumán. Uno de sus discípulos fue el poeta Manuel Lizondo Borda. Apuntaremos esos nombres para hacer una referencia a ellos también. Fue docente también en la Universidad Nacional de Tucumán, de la que fue cofundador y uno de sus primeros profesores, convirtiéndose así en un personaje importante de la vida cultural tucumana. Sus portes, sus dotes de orador y declamador lo hacían un personaje muy singular y respetados por los miembros de la llamada generación del centenario. Recordemos, aquí lo vemos de joven a Ricardo Jaime Freire y aquí lo vemos de mayor. Recordemos que el centenario corresponde a 1910, el primer centenario de la Revolución de Mayo, que comenzó la independencia de Argentina de la corona española. Desempeñó también labor de historiador tras organizar el Archivo Histórico Tucumano y publicar Historia de la República de Tucumán. Lo vemos colaborando en revistas y miembro de la Academia Argentina de Letras y de la Sociedad Sarmiento. En 1916 se le concedió la Carta de Ciudadanía Argentina. Cuando el Bautista Saavedra llega a la presidencia en Bolivia, lo llama y lo nombra ministro de Instrucción Pública y Agricultura y Guerra en Bolivia, el 12 de mayo de 1921. A partir de entonces desempeña numerosos cargos: delegado a la Sociedad de Naciones, ministro de Relaciones Exteriores, embajador en Chile, en Estados Unidos, en México y en Brasil. Luego de esta intensa vida pública, se jubila y tras su renuncia a los cargos públicos, vive modestamente con su jubilación de las cátedras en Tucumán, vive en Buenos Aires y el 24 de abril del 33 en Buenos Aires murió en brazos de su hija Yolanda. Estos personajes que luego de su actividad pública, funcionarial, viven pobremente en base a una pequeña y modesta jubilación de profesor, nos llena de orgullo y desearíamos que ahora fuera todo así, pero ahora es todo al revés, ¿verdad? Bueno, pues vamos a leer de Ricardo Jaime Freire, Jaimes Freire, un poema recogido en las Poesías Completas, Biblioteca de Autores Bolivianos, Ministerio de Educación y Bellas Artes de La Paz, Bolivia, 1957, titulado El ídolo, y dice así: Oh, el incesante trueno que estremece la tierra, oh, el rayo que aniquila, oh, el resplandor que ciega, los ojos milenarios del ídolo contemplan desde la enhiesta cumbre la espantosa contienda. Tiene el oro en su seno, en sus brazos la fuerza y un reptil ponzoñoso enroscado en su lengua. El mar de fuego y sangre que hasta la cumbre llega, como un lebrel sumiso sus plantas lame y besa. Cuando en un haz se junten las angustiosas secretas, las hondas agonías y las mudas protestas, y ese haz equilibre la vibradora flecha
que en las rígidas manos de la justicia tiembla, y parta el dardo y llegue, rugiendo en su carrera, al ídolo amasado con sangre y con miseria, y rota sus entrañas a borbotones vierta todo el oro y el fango en las entrañas negras. Entonces, encarnándose la pálida quimera, un sol de redenciones alumbrará al planeta. Gracias, Ricardo Jaimes Freire, por su intensa actividad, por hacer la reunión fundacional del modernismo junto a Rubén Darío y Leopoldo Lugones en aquellos días primeros, finales del siglo XIX y primeros del XX en Buenos Aires. Un minuto de poesía puede cambiar el mundo, ¿verdad? Gracias por ver este programa.